volviendo un poco al tema de cábalas, Bien, a ¿no? ver, que eso es lo que nos gusta. Hablamos también de una, por ejemplo, creo que tenemos a ver si tenemos una imagen, de Johan Cruyff, uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol, ¿no? Está en el Olimpo. ¿Jugar algún mundial? Por ahí? Cruyff sí, pero no el que pensaba yo, y lo investigué esto, a ver, ahí estaba, Johan Cruyff, holandés, que prácticamente ganó toda una figura de los mejores jugadores del mundo. Están con Maradona, Messi, con Di Stéfano, están Ah, ahí en en el ese, podio. está en el podio de los mejores jugadores de la historia, que curiosamente no jugó el Mundial 78 con la Naranja Mecánica, con Argentina. Ese Mundial no lo jugó. Algunos decían que no lo jugó por el tema de la protesta por la violación de los derechos humanos. Bueno, sabemos el contexto que vivía Argentina en En ese entonces. en ese entonces. Entonces muchas organizaciones internacionales de derechos humanos protestaban, algunos jugadores también. Claro. Entonces se asumía que Johan Cruyff no participó de ese mundial por esa cuestión, pero en realidad fue otra, investigándolo, que el año anterior él jugaba en el Barcelona, jugaba en el Barça, y él en Barcelona él tiene un asalto a su casa, una especie de intento de secuestro muy violento, armado de él y su familia, y él queda con traumas psicológicos por esto. Entonces él decía que bueno, para estar en un mundial había que estar al 200%, y con todos estos traumas que él, No podía jugar. claro, que él arrastraba, estaba en edad de jugar, pero decidió bajarse porque no estaba óptimo. De hecho, después rescinde su contrato en el Barcelona y termina jugando en la Liga de Estados Unidos, así como lo hizo Messi después del PSG, y ahí termina su carrera. Pero él era famoso por una cábala, A ver, ¿qué cábala tenía Cruyff? que era incluso bastante esperada por la prensa, ¿no? Cuando las cámaras lo veían. Él entraba a jugar siempre mascando chicle. Era. Él siempre, antes de entrar en chicle, y cuando entraba al campo de juego lo escupía. Era como un ritual que él tenía. Escupía en el campo de juego, y ahí, bueno, empezaba la buena fortuna en el juego. Masticaba el chicle, y justo antes del pitazo inicial del partido, ahí se deshacía del chicle. Y entonces, para muchos era un gesto como importante, un ritual personal, una cábala personal de él. Y una rutina que él no estaba para nada dispuesto a alterar, ¿no? Muy interesante. Sí, la cábala, el chicle Los fotógrafos, todo como esperaban ese momento. esperaban el momento del ritual del chicle. Bueno, esto no era un ritual, pero bueno, también ha parecido ligado a otro ritual que para mí no es cábala, pero tiene que ver con uno que tenía Maradona también. A ver, En el ¿qué Napoli. cábalas tenía Diego Maradona? Él dijo que en realidad era por el patrocinio, no era por el... pero esta imagen famosa, ¿no?, que tenemos de Maradona haciendo jueguito y entrando en calor en el Napoli, con el tema Life is Life, y haciendo jueguito, que él está con los botines desatados, ¿no? Haciendo jueguitos, entrando en calor, con el tema Life is Life de fondo. Pero él pensaba gente que era cábala eso, que él estaba con los botines, él tenía una... ¿Pero para siempre hacía lo mismo? Siempre entraba en calor con los botines desatados. Y eso llamaba la atención de la prensa, ¿no? ¿Y qué pasa? La prensa ponía la atención en los botines que usaba Diego, que es de una marca alemana, Claro. ¿no? Que es, bueno, Sí. que ya todos saben la marca que usaba Diego. Pero entonces ponían mucho énfasis foco ahí. en los botines que tenía. Pero ¿qué pasa? Él pedía al sponsor, le pedía, bueno, mándame 40 pares de botines. Y decían, bueno, y le mandaban, no sé, 18. Entonces cuando era así, decía, bueno, él entraba a hacer lo mismo, pero con los botones atados. Y pasaba inadvertido casi, ¿no? Y entonces ahí, bueno, cuando le mandaban los botines que faltan, ahí hacía los botines desatados para llamar la atención. Ahí tuvo un ritual que tenía Diego, que esto él mismo en una entrevista lo contó, que muchos pensaban que era una cábala, pero en realidad era una especie de un ardid una chicana con el sponsor que tenía Diego. Que siempre creo que toda su vida usó los mismos botines, toda la vida como Para modelo jugar. icónico que ha usado. Después hay otro también, que bueno, tiene que ver un poco con los pelados, ¿no? A ver. Sí, bueno, pelado, parte de las cábalas que tenemos, muchos tal vez pueden comentar, una muy clásica es, bueno, a un amigo o a alguien pelado tocarle la pelada por buena suerte.
No sé, a ver, comenten. Yo no puedo hablar mucho al respecto, comenten los pelados, Sí. la cofradía de los pelados Si que hay comenten. algún pelado acá en esta audiencia que es vilmente manoseado por cábala, cuenten, por favor. Bueno, y esto tiene que ver un poco con el Mundial 98, ¿no? Que Ajá. la previa del Mundial 98, el que se juega en Francia, estaba, bueno, el arquero, justamente el arquero, creo que tenemos una imagen justamente, el arquero Bartés, arquero, bueno, campeón del mundo, ¿no? Una leyenda, ahí tenemos, justamente la selección de Francia, que es el jugador Blanc, que se llama, el jugador que está besando la pelada, que era un ritual. Siempre antes del juego, esto previo al Mundial del 98, Para ir a una cábala también es. era una cábala, literalmente una cábala. Siempre besar la pelada del arquero Bartés, un Muchas arquerazo, cábalas en fútbol, sí. arquerazo histórico de Francia. Para y acá me dicen las panzas de las embarazadas también. También, esa también Que es son- buena. Esa, me gusta ese aporte. Qué ahí grande está. Bel ahí. Muy buena esa. Entonces siempre, antes de la pitada inicial, siempre se daba esta cuestión de la cábala de besar la pelada de Bartés, particularmente por este jugador. Pero ¿qué pasa? En un partido, creo que el partido definitivo, contra Brasil, que fue la final con Brasil, el 98, Sí, la final Blanc, fue con Brasil, tremenda tremenda final, Blanc no pudo jugar porque estaba suspendido. Le habían dado el partido anterior una tarjeta roja, entonces no podía participar en semifinales, entonces no podía participar de la final. Entonces, para no romper el hechizo, Bartés bajó al vestuario para cumplir con el ritual porque no podía estar en el campo y le plantó un beso en la pelada a Bartés. Mirá. Y antes de salir al campo, y Francia terminó, como todos sabemos, ganando 3-0 y levantando en esa La oportunidad Copa. la primera Copa del Mundo Interesante. para Francia, ¿no? Que es el triunfo. Con Entonces, ritual, como vemos acá, con ritual, con cábala, con magia, Con con ritual. todo, porque todo elegimos creer. pero bueno, esta cuestión tuvo una reverberación después, porque sale campeón Francia, Claro. la cábala se hizo muy público, se hizo como una especie de, se creó código, ¿no? Como decimos en estas cuestiones, se crea el código de besar la pelada de Bartés. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, los recibe el presidente de Francia en aquel momento, Jacques Chirac, Claro. que estaba de presidente en aquel momento, y ante la prensa, ya con la Copa del Mundo, le planta un beso en la pelada del presidente de Francia, me a muero. Bartés. O sea, siguiendo la cábala Esto se hasta expande, los ¿no? presidentes, impresionante, impresionante. Y bueno, y ves esto en entrevistas posteriores, de años después, Bartés un poco que se hartó, ¿no? De esta Imagínate situación. Bartés para cualquier cosa un beso en la Porque pelada, pobre hombre. esto que la gente de Bartés sale a la calle, va a la panadería, va a cualquier lado y todos los que los reconocen le quieren dar un beso en la pelada, imagino que Qué sería pesado, bastante Dios. molesto. Pero, y después, igual, pese a todo esto, a estas molestias de Bartés, la cábala se fue manteniendo porque también fue campeón de la Eurocopa 2000, justamente, que fue campeón, y también, bueno, ambos jugadores, Blanc y Bartés, volvieron a coincidir en el Manchester United y, Otra vez pese a la jugando en un pelada. club, no en la selección, mantuvieron el mismo ritual. Mira vos, Ahí tenés. impresionante. Siempre, bueno, ahí está el tema de... ¿cómo es De la esto? pelada, sí, y el las mito, creencias. la cábala con los pelados, ¿no? Pero, che, Nico, yo quiero ir, no sé, un poco, quiero ir a México 86, al Mundial. Mañana jugamos con Inglaterra, que... Partido, bueno, Ay, Dios, La estoy, remera no azul, sé, ¿eh? ¿cómo estamos todos? Por favor, ahí La la histórica audiencia, mañana, cuéntenme ¿eh? cómo se preparan para mañana. esta es la ganadora, La azul. elijo creer, esta es Elijamos la remera. creer. Es más, escuché que creo que la selección, porque viste que esto se sortea, lo decide las autoridades de la FIFA, pero creo que en este caso creo que la selección expresamente, la AFA pidió jugar con esta camiseta. Sí. Creo que expresamente la AFA pidió jugar con esta camiseta la semifinal. Sí, además, y si los ingleses van a jugar con las blancas, Con la blanca. o sea, sí, nosotros Con tenemos que jugar. con la estrellita medio Con la camuflada estrellita por medio razones que ellos bien saben. Acá Sandra dice con mucho nervio para mañana, con Sí. muchos nervios, dice Agus. Y creo que en este punto ya Agus, un beso, seguramente Agus está en Texas. ¿Cómo se estará preparando? ¿Cómo No. estás?
En este punto creo que todos estamos de acuerdo que nadie la está pasando bien. Yo ya No, chicos, esto es un infarto. del partido pasado, yo ya todos estos días en el medio no la estoy pasando bien. Pero ¿qué nos estamos psiquiátricos los argentinos? Los argentinos particularmente, porque he visto cada cosa en las redes de. Mi vieja el otro día que gritó el gol y se desmayó. No, bueno, La tuvimos que levantar del sillón. Estadísticamente los episodios cardíacos, los episodios cardiovasculares Chicos, por favor. suben tremendamente, es un momento límite, voy a citar a alguien, a tanopasmear la Estamos mal. todos tanopasmeados, mal. Pero bueno, pero contame un poco de lo que Bilardo y México 86. Sí. ¿Qué pasó ahí? Que yo sé que hay mucha gente que sabe estas historias. No, bueno, Pero volvamos un poco al Mundial, que es lo que nos toca, ¿no? Claro, el Mundial, bueno, un evento ya canónico, lo que fue México 86, y Carlos Salvador Vilardo, quien asume después, obviamente Argentina gana con César Luis Menotti el Mundial 78, después en el 82, con muchas cosas, ¿no? Y hablamos también esta circunstancia particular, que el Mundial 82 se juega mientras está el conflicto, o sea, mientras se está peleando la guerra de Malvinas, al mismo tiempo, o sea, la selección jugando y está la guerra de Malvinas. ¿Sabes que yo creo que mañana va a estar picante la cosa? Y No sé qué piensan acá me dicen que una se tomó el día, Agus se toma el día de enferma en el trabajo. Ahora aquí acá me preguntan ¿por qué sufrimos tanto los argentinos? Bueno, tiene que ver con el tema que dicen del querer no perder, que es algo que diferencia mucho. Que somos un país sufrido, ¿viste? Somos un país de crisis económica, hay una alegría, ¿viste? Es como gritar un gol, es como, no sé, desahogarse, ¿viste? Sí, es una alegría, pero también desde el punto de vista deportivo es esta cuestión psicológica que incluso muchos periodistas de muchos países analizan el ADN del jugador argentino, que es el que no quiere perder, es como para toda costa no quiere perder, como se lo toma muy serio, y que, por ejemplo, Noruega, el caso de Noruega, te voy a contar. Haaland, con todo este boom de Erling Haaland. yo escuché, dicen, está mal pronunciado porque Haaland se escribe con 2A. Haaland. Y claro, entonces como las 2A y tanto la A con el circulito arriba se pronuncia como una O, entonces Haaland. Pero bueno, si voy y le digo Haaland acá me hacen bullying. Entonces, bueno, Haaland, pero ¿qué pasa? Vos viste que escuchaste esto que ellos llevaron la comida de Noruega, el pescado, todas las comidas. Yo lo único que sé es que Haaland salió con un mapache disecado, Sí. me pareció lo más creepy. Volvió con Chicos, un mapache ¿qué le pasa disecado. a Haaland? Pero pasa que estas selecciones que empezaron a jugar muy bien, empezaron a destacar. Me gusta eso. Pero era como el underdog, era como el que nadie esperaba nada, de alguna manera. Y empiezan a hacer como la revelación, como lo fue Marruecos en otros mundiales. Creo que el mundial anterior fue una revelación. Aparte, Marruecos. Muchos partidos con muchos encuentros históricos. Claro. Mucho de historia. Hay muchos colegas hablando en las redes sobre los encuentros históricos que se produjeron en el mundial. O sea, no solamente de las cábalas y la magia y la brujería, sino también de la historia, ¿no? Claro, imagínate las toneladas de comida que llevaron para el campeonato del mundo, para que, bueno, no confiaban mucho en la comida de Estados Unidos, entonces era toda su comida, pero... No confiaban. Bueno, los noruegos son gente muy saludable. Exactamente, pero ¿qué pasa? Empieza a avanzar Noruega de distancias, ¿no? Pasa a 16avos, pasa a octavos. Cuarto. Y el tema es que creo que ni ellos se la creían que iban a llegar tan lejos, entonces no llevaron suficiente comida. No. Entonces tuvieron que mandar como un despacho un Porque refuerzo de comida. Porque esa era la cábala. No, porque ellos pensaban que se iban a ir antes. Ni ellos se la creyeron. ¿Entendés? Entonces como tuvieron que mandar un refuerzo de comida porque se estaban quedando así porque pensaban volverse antes. Y creo que la derrota está bien, fue dura, pero tampoco se la tomaron tan mal. De hecho, los recibió el rey de Noruega, los recibió con todos los honores, como es debido, ¿no? Sí. Ya que tuvieron una participación realmente destacada, que, como digo, ni ellos se la creían. Total. Entonces los recibieron bien, que es lo que hay que hacer, pero Argentina no juega así. Eso en el ADN del jugador argentino no es así. Ya, por ejemplo, una eliminación en cuartos de final, como le pasó a Noruega, para Argentina es un fracaso. O sea, lo toma realmente muy terrible y la mentalidad del jugador argentino no va de esa manera. Entonces acá entramos ya en el terreno de este vamos a la magia mundial de la cábala y estas cosas que nos gustan. Canónico que fue México 86, que bueno, después de este mundial fallido, ¿no? De una Argentina derrotada en primera ronda en el 82.
asume Carlos Salvador Vilardo, un técnico bastante resistido, incluso por el presidente en aquel momento, Raúl Alfonsín discrepaba mucho, hablaba muy mal de Vilardo, muy resistido, pero él se mantenía fiel a sus, no digo cábalas, voy a citar al doctor Carlos Salvador Vilardo, a sus costumbres. Epa, me gusta. ¿No? Que así los definía, me gusta esa terminología que usaba, que buscaba tener como tal vez congelar el tiempo, ¿no? en estos rituales que él tenía, estos hábitos, que esto empezaba ya de su época en el Pincha, ¿no? En Estudiantes de La Plata, que él como jugador ya decía que tenía la costumbre de ir bajando la tapa de los tachos de basura por determinada calle, contaba cosas así muy como random, él de joven. O sea que él no decía, él no decía rituales ni cábalas, decía costumbres. Costumbres. Vilardo, mirá vos. ¿Cuáles eran esas costumbres? Bueno, vamos a citar algunas que yo no conocía. Por ejemplo, vos sabías que una, tal vez de Maradona, que a él le gustaba, no sé si era de cábala, pero una interesante, un tema que estaba muy de moda en esa época, era el tema Más de Valeria Lynch. Me das cada día más. Bueno, Valeria Lynch lo llamaba por teléfono para cantársela por teléfono a Maradona para motivarlo. Por ejemplo. ¿Escucharon esa? Tremenda. Creo que escuchan fotografías de que estaba ese disco ahí, que era en la concentración. También que al ir en los caminos del micro al estadio, siempre tenían cassettes, ¿no? Que sonaban temas específicos. De la concentración al estadio. Cassettes de, por ejemplo, de Gigante Chiquito de Sergio Denis, temazo. Música de cábala. Bueno, y cómo no, y me pondría de pie, mira, si no es que me salgo de cámara, me pondría de pie. Eye of the Tiger, el tema de Rocky, sonaba claro. Ahí como para entrar. Age of Tiger. Hay que poner Age of Tiger mañana, chicos. Eye of the Tiger, creo que la voy a adoptar. Pongamos mañana todos Age of Y Tiger. yo como aficionado al boxeo, ni te cuento. Porque va a ser una lucha heavy. Este tema de Survivor, no hay, todo sirve. Acá me preguntan, ¿hay que decir algo? ¿Hay que frizar a los jugadores? Esa es otra que dudo, no sé, esa... Ay, no sé, chicos, yo no sé si frizar. Lo que pasa es que poner nombres en el freezer, para mí va casi tan cerca como el agua de calzón y esas cosas, que ya es para otra cosa, me parece. Ya otro programa es ese. No, yo creo que hay que hacer fuerza y a visualizar que vamos a ganar. Esto es así. Y bueno, y el otro tema, bueno, por si quieren motivarse para mañana, que ponían a la concentración, el tema de Survivor de Eye of the Tiger. El otro tema también que sonaba era The Final Countdown del grupo... ¡Oh, temazón! Sí, citándolo a Roberto Galán, el grupo del tema... el grupo Europa, sí. El tema Cuenta Regresiva, porque Roberto Galán no decía los nombres en inglés, lo decía siempre en español. Igual que mi viejo era igual. Cuenta Regresiva del grupo Europa. Que no era Final Counter, era Cuenta Regresiva. No transabas con Roberto Galán, no transabas, ese sí lo sabe Cante, sí. Y acá vas a decir que me van a entender la referencia acá nomás. Y bueno, son esos temas. ¿Qué otras cosas había? Se usaba el mismo micro. El micro no se cambiaba, era el mismo micro y debía llegar al estadio, sincronizar la llegada terminaba el tema y tenía que sincronizar con la llegada del estadio. Sí. Entonces, si iban rápido y vean que llegaban antes de que el tema terminara, obligaba al chofer a frenar la marcha para coordinar con que terminara con el tema. O sea, todo muy controlado. La escolta policial. Tienen que ser los mismos policías siempre. Tremendo. No sé cómo arreglaron eso. Está custodiado por los mismos policías motorizados mexicanos. Bueno, no sería la mejor cábala. Jesús y Tobías, los nombres de eran siempre los mismos. Y entonces cuando querían querían agregar más escolta policial adelante, Vilardo casi se va a las piñas. Me muero. Ahí por querer cambiar el protocolo. Y los asientos en el micro, y en muchos casos hay registros, los asientos eran fijos, todos se sentaban siempre en el mismo asiento. Eso no lo hacen también hoy los jugadores, no sabemos. Bueno, vamos a hablar de la selección argentina de hoy, porque seguramente van a querer saber de eso. Que hay data ahí. Entonces, que no se cambiaban los asientos
también hablamos del el teléfono del Tata Brown, leyenda. ¿Cómo era esa historia? Y esta la voy a... Cábala. Ella esta no la sabía. Sabía una del teléfono, una situación del teléfono que tenía que ver con que habían, en una sección de la concentración, habían como hecho una conexión ilegal del teléfono y todos llamaban a la familia en Europa y demás por teléfono, y después vino la cuenta de teléfono a la Dios mío. Terrible, pero no. Este era que una vez atendió un llamado en la concentración ahí en México, el Tata Brown, que no contestó, que no era nadie, que atendió y no hablaba nadie. Entonces, bueno, echó un insulto y cortó. Cuestión que después de eso, a Argentina le fue bien. Entonces, a partir de ahí, en cada partido, un miembro de un jugador llamaba a la concentración para simular el llamado, para que el Tata Brown mantener la cábala, levantara el tubo, pegara el insulto al aire y colgara. Entonces ya como eso sucedió fortuito, lo replicaron en todos los partidos subsiguientes hasta que Argentina ganó la final contra Alemania. ¿Cuántas cábalas para...? Claro, mirá. Había otra también. ¿Cuál? El llamado de Bilardo a la esposa. Siempre a una hora determinada, ¿no? A las 5 de la tarde. No sabemos si era hora de Argentina claro, o hora de México, no me acuerdo, no sé. Pero era ni un minuto más ni un minuto menos. Él levantaba. El chabón llamaba a la mujer. Discaba, porque bueno, se discaba en esa época. Claro. La gente más de ahora no va a entender lo que es el término discar, pero se discaba el teléfono. Y para hablar con su esposa Gloria, ¿no? Y ahí, si algo pasaba o no se comunicaba o no entraba la llamada, cortaba y volvía a discar todo desde cero hasta que el llamado, para no alterar la suerte del partido. Entonces colgaba y volvía a marcar de cero para mantener la costumbre. Aparte, viste que Bilardo es como que es un referente del fútbol, no solamente en todo, hasta en las cábalas y todo lo que es esotérico también. Sí, absolutamente. Se siguen haciendo cosas bilardistas, esotéricas, brujeriles y ritualísticas. Por supuesto, ¿no? Y bueno, y también va la parte de lo que es alimentación. Por ejemplo, por una cuestión de, creía mufa, Bilardo en el equipo, en la selección, prohibió el pollo. No. El pollo prohibido. Pero pincha pelota también, ¿te imaginas? No podés comer. No comía pollo, comía solo carne roja, carne de vaca se comía, pero el pollo porque él lo consideraba mufa, de mala suerte, ¿no? Y después estaba el café de Neri Pumpido, el arquero, campeón del mundo. El plantel tenía que visitar un shopping ahí, y iban a tomar un café. Y la cuenta obligatoriamente de ese café, porque bueno, se ve que el día anterior un partido hicieron el ritual del café, se van acumulando las costumbres, y entonces ese café siempre lo pagaba Neri Pumpido, y era la costumbre que lo tenía que pagar. Y a partir de entonces lo empezó a pagar él. Y él pagaba el café de Neri, que todos toman café. Y él pagaba. Y bueno, y esta no sé si la escuchaste, esta es muy interesante. Las hamburguesas y las tres chicas. Soy todo oídos. Un día libre que tenían los jugadores dentro del campeonato del mundo. Un día libre los jugadores comieron unas hamburguesas y dio la casualidad de que tres chicas pasaban por el lugar y bueno, Bilardo adoptó la costumbre de obligó a repetir la salida invitando a las mismas tres mujeres desconocidas a comer hamburguesas. Sí, ¿Pueden creerlo? Incluso este ritual de invitar a estas tres chicas desconocidas a comer hamburguesas antes de un partido se dio incluso hasta antes de la final con Alemania. ¿En serio? Antes de Alemania, sí. Entonces se armó este ritual como la costumbre, ¿no? Entonces, para no romper, siempre las invitaban a las hamburguesas hasta incluso antes de la final. No, qué locura. Y también, bueno, ahí cuando se le delega a personas ciertas cuestiones, por ejemplo, los asados, la costumbre era que la cena previa debía ser el asado cocinado en conjunto por el padre de Diego, por don Diego, y por su suegro, que era Coco Villafañe. Entonces, entre los dos, el asado tenía entre ellos dos y era parte de la costumbre también. Acá me pregunta Sandra, puede ser que, bueno, me parece que esto lo habíamos dicho hace un rato, ¿no? Que como la camiseta de Inglaterra tiene una flor que se ve menos,
No, por vergüenza, ¿era por vergüenza? Y dicen que la quieren porque realmente fue muy burdo el arreglo, toda la corrupción que hubo en ese mundial fue muy polémico. Entonces tal vez no es algo para lucir con tanto orgullo. No sé, sí, estoy muy sesgado y perdón, a veces me pasa. Sí, se nos pasa, se nos patina un poco, amigos.